Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a este nuevo Propulsion, en el que queremos que conozcáis cómo podéis empezar a desarrollar una estrategia de adopción de Power Platform en vuestra organización. Y para eso os vamos a hablar de los centros de excelencia como un vehículo bastante útil para conseguirlo. Y vamos a intentar, sobre todo, desmitificar un poco esa creencia de que un centro de excelencia es algo muy caro y es algo muy sofisticado que solo sirve para las grandes organizaciones o para organizaciones pues, que ya penséis que puedan estar muy maduras en temas de Power Platform. Si os quedáis este ratito, yo creo que vais a entender mucho mejor este concepto y veréis que independientemente del tamaño de vuestra compañía o del nivel de madurez o de gobierno que tengáis, un centro de excelencia puede ser una muy buena opción para impulsar el uso de Power Platform en vuestra empresa. Y bueno, los compañeros que van a ayudarnos a entender todo esto son José Rafael García, Víctor Estevez y Gabriel Gaspar. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Hola, Laura. Buenas tardes. Bueno, pues son ellos los que van a hablarnos de los centros de excelencia de Power Platform y en 2 segundos nos lo van a empezar a contar, os lo prometo. Pero antes, permitidme que presente muy brevemente en Camina para aquellos que no nos conozcáis todavía, que seguro que sois muy poquitos. Pero bueno, para vosotros, contaros que somos una consultora tecnológica premium, trabajamos con la mejor tecnología Microsoft y además nos gusta decir que pensamos en colores, que es una forma fresca y optimista de impulsar la innovación y la productividad en los negocios. Y bueno, pues esperamos también que en esta sesión de hoy veáis algún ejemplo de que pensamos en colores. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema que nos ocupa y voy a empezar por preguntarte a ti, Gaby. Muy bien. Cuéntanos qué es lo que está pasando en las organizaciones y por qué cada vez más necesitan soluciones de low code como Power Platform. Bueno, el low code no es algo nuevo, es algo que ya lleva en las organizaciones desde hace muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que con las nuevas herramientas que están surgiendo en el mercado, como puede ser la Power Platform, pues está habiendo como una pequeña revolución. Una pequeña revolución que, como bien has dicho, es independiente de que seamos una pyme o seamos una gran empresa. Evidentemente, se tiene que adaptar a los tamaños y a las necesidades de cada una de las organizaciones, pero es aplicable pues, para cualquier tipo de empresa. Aquí vemos algunos datos, ¿no? de cosas, de predicciones que van a ocurrir en el futuro cercano. Estamos hablando incluso de este año, del año que viene, ¿no? Como por ejemplo que el 65% de las aplicaciones que se van a desarrollar al año que viene, en el 2024, pues ya van a ser con tecnologías low code. O que este mismo año, a finales de este año, pues vamos a ver como usuarios, lo que se llaman citizen developers, que son usuarios no técnicos, sino simplemente usuarios de negocio que se dedican pues a cualquier otra cosa que no sea desarrollar, ¿no? Desarrollar aplicaciones, pues este número de usuarios ya van a superar el número de desarrolladores tradicionales que hay en el mercado. Y además teniendo en cuenta que en los puestos de trabajo que tenemos hoy en día, que existen hoy en día, pues se calcula que aproximadamente el 60% de estos puestos tienen un 30% de sus actividades automatizables. Automatizables con este tipo de tecnologías, porque evidentemente surgen otras tecnologías que también son todavía más disruptivas, pero con lo que estamos hablando, con low code, ya se puede automatizar, como estoy diciendo, un 30% de estas actividades. Y pasamos a la siguiente. También estamos en un contexto donde es muy difícil, las empresas que están intentando contratar perfiles técnicos, es muy difícil contratarlos, porque hemos pasado de un mercado donde las consultoras o las empresas tecnológicas teníamos la mayoría de este tipo de perfiles, pero ahora cualquier empresa necesita perfiles técnicos. Por lo tanto, esta explosión de la demanda de perfiles técnicos hace que no hayan suficientes en el mercado. Entonces, se calcula que hace falta pues 1 millón de desarrolladores, hablo a nivel mundial, en el mercado laboral. Se calcula un dato que no está aquí, pero que aproximadamente las universidades apenas están sacando un 17% de las necesidades que requiere el mercado laboral. Y evidentemente, cada año que pasa, esto va más. Además, se calcula que en los próximos 5 años se van a desarrollar más aplicaciones de las que se han desarrollado en los últimos 40. Evidentemente, o estamos utilizando tecnologías low code
estamos desarrolladas por Citizen Developer, es decir, por usuarios no desarrolladores, o esto no será posible. Bueno, pues para lo que estamos aquí es para demostrar que los centros de excelencia, como decíamos, son un vehículo para conseguir pues, que todos estos Citizen Developers adopten la tecnología de Power Platform en una organización, por ejemplo. Pero claro, es posible que no todo el mundo tenga súper claro qué es un centro de excelencia. Así que la siguiente pregunta es justo para que nos clarifiquéis esto. ¿En qué consiste un centro de excelencia de Power Platform? Y esta te la dirijo a ti, Víctor. Vale, pues podemos decir que un centro de excelencia de Power Platforms es un lugar o un área o un equipo de personas dentro de una organización en el cual se toman decisiones y se realizan acciones relacionadas con la Power Platform, ¿vale? Un centro de excelencia lo podemos dividir en 3 capas, una capa de gobierno, otra de adopción y otra de desarrollo, que luego hablaremos, más adelante hablaremos de ellas, ¿vale? Pero lo más importante es que el centro de excelencia esté alineado con las necesidades y la estrategia de la organización y bien dimensionado. Por ejemplo, ¿no? Si nuestra organización es muy grande, quizás deberíamos diseñar un programa de Champions o realizar una adopción por fases con la intención de que el COE no se vea desbordado, ¿vale? En la fase de adopción. O si nuestra organización maneja datos sensibles, pues esto lo tiene que tener en cuenta el centro de excelencia para evitar la fuga de información sensible. O yo que sé, otro ejemplo, si ya tenemos un equipo de desarrollo en nuestra compañía, quizás es buena idea integrar o buscar sinergias de nuestro centro de excelencia de Power Platform con ese equipo de desarrollo tradicional. ¿Vale? La idea siempre es adaptar el centro de excelencia a nuestra compañía. ¿Vale? ¿Qué más? El centro de excelencia debe de evolucionar. Una vez lo iniciamos el centro de excelencia, lo dimensionamos y decidimos cómo va a funcionar, no quiere decir que sea así para siempre. Tiene que evolucionar y tiene que seguir adaptándose a las necesidades y al grado de madurez de la compañía. Por ejemplo, ¿no? Si en una fase inicial seguramente necesito más recursos para la adopción, pero una vez mis usuarios ya han adoptado la tecnología, seguramente redimensione mi centro de excelencia y dedique más recursos al gobierno y menos a la adopción, ¿vale? Y también el centro de excelencia es importante que evolucione junto con los cambios que hace Microsoft de la plataforma. Si hay cambios de licenciamiento, si hay nuevas funcionalidades de seguridad, etcétera. ¿Vale? Y también habíamos comentado, Víctor, y es una cosa en la que tú hacías especial hincapié, bueno, lo hacíais todos en realidad, comentábamos que existe como una creencia, ¿no?, de que los centros de excelencia son algo grande y son algo caro y justo pues todo lo contrario, se pueden ir adaptando como tú también estás contando. Pues ser algo pequeño que va creciendo, ¿verdad? Correcto, exacto. Al final debe de adaptarse y debe de evolucionar a las necesidades de la compañía, ya sea grande o ya sea pequeña. O incluso una compañía grande quizá no necesita un centro de excelencia muy sofisticado porque, porque el uso que se va a hacer de la Power Platform inicialmente no es muy intenso. Y dicho lo cual, ahora la siguiente pregunta sería, vale, pues de todas formas, ¿cómo sé si realmente un centro de excelencia es para mí o no es para mí? ¿A qué organización exactamente va dirigido una vez ya hemos hecho esta matización? José, queremos escucharte a ti también la voz, venga. Pues a ver, sí, en realidad es para todas las organizaciones, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, al final no influye tanto el tamaño de una organización, sino el hecho en sí de estar utilizando la Power Platform, ¿no? Al final el centro de excelencia es sobre la Power Platform y si nosotros estamos utilizando o estamos empezando a utilizar la Power Platform por todas las ventajas que he comentado antes, Gaby, ¿no? De que necesitamos desarrolladores, ¿no? Necesitamos gente dentro de la organización para poder aprovechar todo el potencial que tenemos de esta plataforma, porque no tenemos desarrolladores disponibles y necesitamos dar salida a esas necesidades de negocio, pues esa es la potencia de la Power Platform en sí, ¿no? Entonces, el centro de excelencia es para mí, sí, como dice ahí, si apuestas por la Power Platform, ¿no? Si vamos a empezar a trabajar con la Power Platform, al final es una solución como otra cualquiera que tenemos dentro de una organización
que necesitamos administrar, que necesitamos monitorizar, que necesitamos asignar esas licencias que comenta ahí, y al final eso lo hace un área, como decía antes también Víctor, ¿no? Es un área dentro de la organización, que normalmente recae en el equipo de IT, que se dedica a realizar una serie de tareas que son propias de cualquier centro de excelencia, como son esa asignación de licencias, ese gobierno de la plataforma, esa monitorización, ¿de acuerdo? Esa adopción, esa evangelización también con los usuarios, con los citizen developers. Entonces, toda esa serie de tareas son las que lleva a cabo el centro de excelencia. Y no tiene por qué ser un centro de excelencia tampoco muy grande, como decía antes también Víctor, ¿no? De hecho, hace poco subió un vídeo Hugo, nuestro CEO, hablando de que, bueno, que del concepto de microcentro de excelencia de Power Platform, ¿no? Y es así, es decir, a mí me gustó la palabra micro, ¿no? En el sentido de que no tenemos que pensar que el centro de excelencia, como decíamos antes, tiene por qué ser muy grande. Depende mucho de el uso que estemos dando de la Power Platform dentro de la organización y del grado de madurez que tengamos respecto a ese uso dentro de la organización. No es lo mismo si tengo muchos citizen developers que si tengo pocos y estoy empezando, ¿de acuerdo? Entonces, como decía también antes Víctor, aunque sea la organización muy grande, a lo mejor el centro de excelencia es pequeño o a lo mejor una empresa más pequeña en cuanto a tamaño, pero que sí que está haciendo un uso muy intensivo de la Power Platform, sí requiere de un centro de excelencia un poco mayor, ¿no? Pero eso además es algo que va a evolucionar con el tiempo también, ¿no? El tamaño de ese centro de excelencia. ¿El COE es solo para mi equipo de IT? Pues no necesariamente. De hecho, la potencia, como decíamos antes, de la Power Platform es que la podamos extender dentro de la organización, que podamos hacer que esos usuarios de negocio con adopción, obviamente, conozcan, aprendan a manejar la Power Platform y sean capaces por ellos mismos de dar salida, de dar solución con esta herramienta a sus problemas de negocio. Otra cosa es que para ciertas acciones más complejas, ¿de acuerdo? Pues necesiten de ese soporte de los miembros del centro de excelencia, lo que normalmente se conocen como los pro developers, ¿no? Que son personal del equipo de IT muy experto ya en el uso de la Power Platform y que además es capaz de hacer ciertos componentes más evolucionados, como pueden ser conectores personalizados, ¿no? Para que tengamos determinadas acciones disponibles dentro de la organización que a lo mejor son muy propias nuestras, de que me quiero conectar a mi ERP y sacar los clientes, por ejemplo, ¿no? Y que yo esa acción la tenga disponible para que se pueda utilizar por cualquier usuario de negocio, ¿no? Entonces necesitaremos esos pro developers dentro de nuestro centro de excelencia para dar soporte y para encargarse de las cosas más complejas, pero la idea es que lo podamos extender y que lo podamos aprovechar al máximo el rendimiento de la Power Platform precisamente extendiendo esa adopción a los citizen developers, ¿no? Que serían los usuarios de negocio que van a utilizar la Power Platform para solventar sus problemas y dar salida a esas necesidades que comentaba antes también Gaby al inicio. Uh-huh. Pues, hombre, yo creo que habéis dado ya una buena base teórica de lo que son los centros de excelencia, pero bueno, antes Víctor también hablaba de varias áreas que tienen y por aterrizarlo un poquito más, ¿qué es lo que hacemos cuando abordamos un centro de excelencia de Power Platform? Víctor. Vale. Bueno, insisto en el mensaje que venimos dando, ¿no? Que ahora voy a intentar explicar qué es todo lo que podría hacer un centro de excelencia, pero no necesariamente un centro de excelencia tiene que hacer todo esto, ¿vale? Como hemos dicho, se debe de adaptar a las necesidades y al grado de madurez de la compañía, ¿vale? Dicho esto, ¿qué hacemos dentro de un centro de excelencia? Lo podemos dividir o separar en 3 capas, como he comentado antes. Una de gobierno, una de adopción y otra de desarrollo. En la capa de gobierno, ¿qué hacemos? Monitorizamos la plataforma, monitorizamos su uso, gestionamos los entornos, asignamos licencias. Esta es importante, definimos estándares y buenas prácticas y sobre todo el centro de adopción debe de velar porque se cumplan, ¿no? Esas buenas prácticas, porque si las definimos pero luego no se cumplen, no sirven de nada. Y también otra que creo que es importante, que normalmente en mi experiencia se queda un poco olvidada, ¿vale? Que es la seguridad. El centro de excelencia debe de velar porque con el uso de la Power Platform no tengamos fuga de información, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Mediante políticas de DLP, ¿vale? Incluso el centro de excelencia debería, en mi opinión, testear, porque ahora
que si tenemos ya más de 800 conectores, eso lo miré creo que antes de diciembre, cada vez hay más conectores que realmente no sabemos qué hace el conector. Pues quizá el centro de excelencia debe de testear esos nuevos conectores antes de que se usen, ¿no? Pues la parte de seguridad es importante. ¿Qué más? En la capa de adopción, pues su nombre ya lo dice, el centro de excelencia debería de promover el uso de la Power Platform mediante un plan de comunicación, capacitar a los usuarios, sobre todo a los Citizen Developers, pero también a los Pro Developers, y acompañar, también muy importante, a los Citizen Developers una vez ya han adoptado la Power Platform, como con un soporte continuado, ¿vale? Que les permita resolver dudas, y sobre todo que garantice una buena experiencia con la plataforma y que evite frustraciones, ¿vale? Que evite que un Citizen Developer intente desarrollar una solución para él o para su área y no lo consiga porque, bueno, pues porque no, a nivel técnico no es capaz de resolver algo, pues el COE debe de estar ahí para dar ese soporte. Y también para mantener a los Citizen Developers actualizados con novedades. La Power Platform está actualizándose mes a mes en funcionalidades nuevas. Pues si sale alguna funcionalidad significativa o que sea importante para nuestro negocio, presentarla y anunciarla y explicársela a los Citizen Developers para que puedan usarla. Y luego en la capa de desarrollo sería más quizá pues como un equipo más tradicional de desarrollo, donde están los Pro Developers que se encargan de desarrollar las soluciones más complejas o más cores de la compañía, y también asesorar a los Citizen Developer o diseñar arquitecturas, ¿vale? Algo que se salga quizá un poco del conocimiento técnico de los Citizen Developer recaería sobre esta capa de desarrollo. Y también a lo mejor implementar conectores personalizados o alguna pieza que esté incluso fuera de la Power Platform, una Thread Function o lo que sea que necesitemos para acceder a datos, escribir datos en nuestros entornos o lo que sea, ¿vale? Y todo esto, como ya hemos dicho, alineado con la cultura, necesidades, dimensionamiento de la compañía, ¿vale? Al final, conclusión, no hay un modelo único de centro de excelencia. El centro de excelencia debemos de montarlo y organizarlo en función de las necesidades que tenemos en cada momento. Y tú ahora me estás preguntando, o sea, me estás diciendo, Víctor, que no hay un modelo único, pero yo lo que te quiero preguntar entonces es ¿cuántos modelos hay? No hay uno único, pero sí que hay en realidad varios modelos, ¿no? Varios protocolos a seguir de centros de excelencia para adaptarnos, pues eso, a las necesidades que puedan tener las empresas. Esto casi se lo pregunto a José. José, ¿cuáles son estos modelos? Cuéntame. Pues bueno, hay digamos 4 modelos teóricos, aunque al final los modelos que vamos a ver ahora pues también son flexibles, es decir, que podemos utilizar dentro de una organización más de un modelo a la vez, porque dependerá también del grado de madurez de cada área, cada departamento, incluso si es un grupo de empresas, pues cada empresa del grupo pues a lo mejor tiene un grado de madurez respecto a la Power Platform diferente, ¿no? Los modelos de excelencia, pues empezamos por el primero, el centralizado, y pensando que ese puntito rojo del medio es el centro de excelencia, ¿de acuerdo? Pues digamos que podríamos pensarlo como un modelo más clásico de gestión de proyectos de IT, ¿no? De que yo tengo una serie de usuarios que están, o departamentos, ¿no? Que demandan, que tienen una serie de necesidades y demandan esas necesidades al centro de excelencia y el centro de excelencia la resuelve, ¿no? Entonces, simplemente no tengo Citizen Developers en este caso, sino que los usuarios de negocio piden y el centro de excelencia pues recibe toda esa demanda, la gestiona y aparte de hacer las tareas que comentábamos antes de gobierno, ¿no? de gestión de la plataforma, asignación de licencias y tal, pues también se encargan, en este caso son los únicos, los pro developers, los encargados de hacer esos desarrollos que se solicitan, ¿no? Por parte de negocio. Luego, si nos vamos al siguiente modelo, que es el matricial, este ya es más el modelo que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, yo tengo una serie de departamentos dentro de la organización que ya tienen sus propios Citizen Developers. Esos usuarios de negocio son capaces de hacer sus desarrollos, implementar las soluciones que necesitan con Power Platform y en todo caso pueden requerir de un soporte del departamento del área, ¿no? Del centro de excelencia para apoyarles con las dudas que tengan, ayudarles con la definición de la arquitectura, ¿de acuerdo? Sería un modelo ya en el que ya tengo Citizen Developers. El siguiente, que es el modelo descentralizado, pues pensémoslo ya como que tengo diferentes espacios dentro de la empresa, ¿no? Que podrían ser incluso
como comentábamos antes, un grupo de empresas, ¿no? Pues diferentes empresas dentro del grupo, cada una de ellas sería un modelo de estos descentralizados en el que tengo Citizen Developers y su propio centro de excelencia también, ¿no? Y por último, el último modelo, el de BizDevOps, que también lo podríamos llamar Fusion Team, en el que ya lo que tenemos es un modelo mucho más integrado, en el que ese trabajo continuo que comentaba antes también Víctor, de que tengo equipos de desarrollo, ¿no? Se integra todo al final, todo ese proceso de desarrollo más tradicional, digamos, lo tengo también integrado dentro de lo que sería la Power Platform. Incluso el ciclo de vida de las aplicaciones, el ALM de estas aplicaciones de Power Platform, pues es mucho más, voy a decir profesional, pero digamos más pensado como sería ese modelo tradicional que tenemos, ¿no? de despliegue de aplicaciones con un ciclo de vida en varios entornos, con incluso utilizando aplicaciones de desarrollo de código para poder hacer la implementación de estas soluciones, ¿de acuerdo? Algo mucho más integrado dentro de lo que sería pues todo el ciclo de vida natural de las aplicaciones tradicionales, ¿no? El desarrollo tradicional dentro de la Power Platform. Pero lo que comentaba antes, hay que entender también que dentro de una empresa podemos tener diferentes modelos. Puedo tener departamentos que sean muy reacios a trabajar por ellos mismos con la Power Platform y entonces piden solo al equipo de IT, y en cambio otros departamentos que sí que tengamos Citizen Developers, o sea, que el modelo además es flexible, estos modelos que tenemos es flexible dentro de una propia organización. Y yo además puedo imaginar, bueno, creo que todos imaginamos que para garantizar el éxito de un COE, pues hará falta un plan dentro de lo que cabe, ¿no? Para conseguir esa transformación que buscamos. ¿Cuál es la metodología o los pasos que seguimos nosotros en Encamina, en este caso, claro, para que las organizaciones triunfen con sus centros de excelencia? Víctor. Nosotros inicialmente, antes de empezar a implantar o a establecer un centro de excelencia, si es necesario, hacemos una fase previa de descubrimiento o de convencimiento, ¿no? Puede ser que una organización no tenga claro que quiere usar Power Platform o sí que tiene claro que va a usar Low Code, pero no sabe qué tecnología Low Code va a usar. Pues nosotros podemos hacer esa fase inicial de assessment, descubrir un caso de uso asequible a un desarrollo relativamente rápido, desarrollarlo preferiblemente conjuntamente con el equipo del cliente, porque así ya empezamos a integrar al equipo del cliente y a que vaya haciendo uso de Power Platform, o si no es posible, lo desarrollamos nosotros con nuestro equipo técnico, y de esta manera, digamos que hacemos ese quick win, esa demostración de que la Power Platform es viable y es útil a la hora de desarrollar casos de uso, de solventar casos de uso en la organización, ¿vale? Una vez hemos digamos, pasado esa fase inicial de convencimiento, entonces sí que empezamos a establecer el centro de excelencia. Y como hemos dicho hasta ahora, no hay un único centro de excelencia y deberemos definir junto con el cliente cuáles son sus necesidades y cómo quiere empezar a implantar el centro de excelencia. Pero si hablamos de algo más o menos genérico, sería lo que tenemos aquí. Empezamos por una fase de adopción, en la que, bueno, montamos un plan de comunicación, realizamos unos workshops a los makers, ya sean Citizen o Pro Developers, para empezar su capacitación, o incluso podemos montar, si tenemos es una organización muy grande, podemos montar un programa de champions donde haya unas personas, digamos, más capacitadas o con más interés en aprender a usar Power Platform, y serán ellos los champions, luego los encargados de promover dentro de sus áreas la plataforma, ¿vale? Luego tenemos la fase de gobierno. Aquí digamos que se ve secuencialmente, no quiere decir que lo hagamos secuencialmente. Podemos estar con la fase de adopción y en paralelo ir definiendo cómo vamos a gobernar la plataforma, cómo vamos a definir esos estándares y esas buenas prácticas, la seguridad, etcétera, ¿vale? Y una vez hemos adoptado la plataforma, tenemos un plan de gobierno, podemos empezar, o también en paralelo podemos empezar con el desarrollo de aplicaciones
core o aplicaciones complejas con un equipo de pro developers dentro del centro de excelencia, o dando soporte a los citizen developers para que resuelvan sus necesidades de negocio más pequeñas, que son capaces ellos, o más sencillas de implementar y que son capaces ellos de solventar solos. Y además dando soporte, ¿no? Con sesiones corners los corners son como pequeñas sesiones a demanda de los usuarios para resolver dudas concretas sobre algo que están haciendo, presentando novedades y teniendo una ventanilla única, un único punto de entrada, ¿vale? Que los citizen developers sepan dónde tienen que acudir cuando tienen alguna duda. Y todo esto, evidentemente, no es algo digamos, cerrado o estático, sino que va evolucionando, como hemos dicho, a lo largo del tiempo y vamos iterando en cuanto a adopción, gobierno, desarrollo, soporte, etcétera. Pues vamos a ir enseguida con alguna pregunta que nos están dejando ya algunos asistentes. Tienen dudas sobre algunas cosillas que estáis explicando, pero para finalizar, yo creo que, como siempre decimos, lo más ilustrativo son los ejemplos. Tú hablabas ahora, Víctor, de algunos casos de uso. Pues yo creo que para entender si realmente esto del centro de excelencia es algo que las personas que nos están escuchando pueden aplicar o no en su organización, estaría muy bien, pues eso, acabar hablando de cómo y cuándo se puede aplicar un centro de excelencia y hasta dónde puede ayudarnos en función de nuestro tamaño o de nuestro momento de madurez o de nuestro sector, Gaby. Yo creo que tú tienes algunos ejemplos en este sentido que nos ayudarán. Sí, hemos intentado esquematizar los ejemplos sin decir nombres, pero en momentos distintos, ¿no? En momentos distintos que se encuentran las organizaciones, en función de unas frases, ¿no? que podemos escuchar dentro de nuestra organización, como sería el tipo 1 que ya estamos viendo, que sería quiero empezar ya. Es decir, no lo estamos utilizando. El momento de madurez es que quiero probar la tecnología, que tengo ganas de ver cómo funciona, de ver si me ayuda a solucionar los procesos internos de la organización, que eso es algo que, nuevamente, da igual que seamos una pyme, que seamos una multinacional de 500.000 de trabajadores, voy a tener procesos y voy a tener que darles algún tipo de solución. Dentro de estos procesos, pues probablemente vamos a tener alguno más urgente, bien sea porque son procesos muy core de nuestro negocio, bien sea porque tenemos un usuario que lo está demandando, bien sea porque nos está generando pues, unas pérdidas. Fijaros que todo lo que estoy diciendo, el ROI, ¿no? El retorno de la inversión de lo que hagamos es bastante inmediato en cuanto lo podamos utilizar. Este tipo de organizaciones en las cuales no han empezado suelen pensar que sus usuarios son reactivos, ¿no? A la hora de ser los citizen developers que estamos comentando durante toda la sesión. Es decir, el usuario que no es de IT está acostumbrado a que IT le resuelva el problema, ¿no? Le pongan la herramienta que sea para resolver el proceso y esperan que continúe siendo así, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan estos usuarios dentro de la organización. Por supuesto que existen. Toda organización los tenemos y toda organización va a tener esos usuarios proactivos y todas las organizaciones, por poneros un ejemplo, han habido usuarios que han desarrollado un Excel de estos dinámicos y que en un momento dado se han convertido claves dentro de la organización. Bueno, esto es una herramienta low-code también, ¿no? Y esto ha ocurrido. Y la transformación digital como algo clave en todas las organizaciones, pero en función de cada organización, pues en un momento que se está abordando con mayor o menor intensidad, ¿no? Se está poniendo más o menos recursos, ¿no? Entonces, este tipo de organización todavía no acaban de impulsarlo del todo. Otro tipo de organización, el que ya lo conocen, pero quieren profundizar más, ¿no? Necesitan crecer, pues ya han probado alguna aplicación de low code, de Power Platform, y necesitan pues lo que acabamos de contar Víctor, ¿no? Que ha contado el ciclo. Es decir, hace falta profundizar en el gobierno, hace falta tener más control de todo lo que estaba ocurriendo, hace falta adopción, bien sean usuarios TIC, bien sean citizen developer, hace falta pues meternos en todo este ciclo que nos ayude pues a crecer y a que este ROI sea todavía más rápido. Los procesos ya... Perdona, que no termina con el... Me he adelantado yo, Gaby, perdona.
Nada. Estos procesos urgentes a lo mejor ya se han empezado a resolver, pero bueno, toda organización tenemos multitud de procesos, bien sea porque estamos con tecnologías antiguas, bien sea porque directamente nos han automatizado y necesitamos pues empezar a realizarlos. Curiosamente, cuando la organización ya está empezando a probar este tipo de tecnologías, los citizen developers parece como si salieran, como si fueran setas, ¿no? Ostras, pues, y es tan sencillo porque nos damos cuenta de qué tipo de perfil son estas personas y nos acordamos de tal persona, de tal departamento que ya está haciendo algo parecido con otro tipo de tecnología o que ya me está pidiendo o que simplemente pues, es una persona pues hecha para adelante, ¿no? Que llamamos. Y curiosamente también suelen ser organizaciones donde la transformación digital ya estamos invirtiendo bastante y está poniendo mucho foco, ¿no? Y el tipo 3 de este tipo de genérico, ¿no? que estamos contando, son organizaciones donde bien sea porque todavía no lo están utilizando, o sea, no han tomado la decisión desde IT, desde la dirección de la empresa, utilizarlo, pero sí que hay compañeros que lo están utilizando. Probablemente son organizaciones donde, en el caso de Power Platform, la organización está pagando un tipo de licencia de M365, la cual ya incluye pues, determinadas capacidades de Power App o de Power Automate. Y esto, pues, como estamos comentando, genera un problema de seguridad porque son usuarios que están desarrollando aplicaciones fuera del control de la dirección de la empresa o de IT. Por lo tanto, puede ser que haya determinados datos que pueda haber fuga de información o que se hagan procesos no con toda la calidad de vida y se puede llegar a provocar errores. Entonces, esto es muy importante que se coja el control. O incluso lo contrario, ¿no? Que restringamos este tipo de herramientas, es decir, que desde IT, digamos, no queremos que se utilicen en la organización y al final estos usuarios proactivos lo que van a acabar haciendo es utilizando otro tipo de herramientas, ¿no? Por fuera de la organización. Es como, os pongo un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Imaginad que queremos prohibir los chats dentro de una organización y por lo tanto bloqueamos Teams, para que me entendáis. Probablemente los usuarios van a empezar a utilizar WhatsApp o van a empezar a utilizar otro tipo de herramientas porque no podemos evitar que los usuarios hablen. Pues esto es algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que son 3 tipos genéricos que nos sirven un poco para ver que da igual en qué punto estemos de madurez, que da igual en qué punto, si hayamos decidido ya usarlo o no, o que si lo estamos pensando o no, esto la necesitamos igualmente y esto pues va a suceder, ¿no? Que queramos o no. Es hacia dónde vamos las organizaciones, sobre todo a la hora de gestionar estos procesos internos que todas las organizaciones tenemos. Pues escuchad, me gustaría arañar algún minutito más para que contestéis a la pregunta de Rafael, que nos ha dejado en el chat. Y dice así, os la leo, ya me decís quién contesta. Hola, estamos bastante interesados en adoptar Power Platform en nuestra empresa. La principal duda que me surge es, con el centro de excelencia desde IT, ¿podemos configurar qué usuarios pueden acceder solo a cierta información y qué usuarios pueden crear aplicaciones? ¿Quién se anima a contestar? Víctor. ¿Yo? Hombre, te has quitado el micro y a por ti que he ido. ¿Desmuteas? Venga. Sí, con un centro al final un centro el COE no nos va a permitir hacer eso, pero el gobierno, las directrices de gobierno que implantemos sí nos van a permitir controlar quién puede y quién no puede crear aplicaciones, simplemente tan sencillo como eliminar la licencia de Power Apps para que no puedan emplear Power Apps sin los usuarios y quién puede acceder a cierta información también limitando el uso de conectores, ¿vale? Con directrices DLP podemos limitar el uso de conectores, incluso podemos limitar las acciones que pueden hacer ciertos usuarios con ciertos conectores, ¿vale? No sé si me estoy explicando, voy a poner un ejemplo que es el típico ejemplo que usa todo el mundo del pobre Twitter, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un conector de Twitter que es estándar y que todo el mundo puede usar y que es muy sencillo empezar a publicar información corporativa tuiteando con Power Automate, ¿vale? Lo que podemos hacer es, primero, limitar qué usuarios pueden usar el conector de Twitter. Por ejemplo, el departamento de marketing, pues sería lógico que pueda usar el conector de marketing, el conector de Twitter, pero el resto no. Y dentro del departamento de marketing podemos incluso decidir qué usuarios pueden postear en Twitter.
A lo mejor les dejamos a todos leer Twitter, pero no les dejamos postear en Twitter, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, con el Coesi podemos controlar, creo que me he estado liando y me he perdido la pregunta, pero podemos controlar a qué información accedemos y qué hacemos también con esa información y quién puede crear apps, quién puede crear flujos de Power Automate, etcétera. Yo creo que sí, ha respondido bien a Rafael. De hecho, es súper interesante todo lo que nos habéis estado contando, pero bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado estos minutos y, por supuesto, José, Víctor, Gaby, gracias a vosotros, más que a nadie, por compartir todo lo que sabéis, que es muchísimo. Y ya digo que estoy segura que habéis ayudado a mucha gente a entender mejor qué es un centro de excelencia y cómo puede ayudarles. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.